Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Semana a semana, Saba Consultores realiza una encuesta muy puntual sobre cómo va variando la imagen del presidente López Obrador en cuanto a su aceptación o popularidad, dirían algunos. Esta semana el Instituto Nacional Electoral y las marchas pues son el contexto político en que se está desenvolviendo esta percepción hacia la figura presidencial. De viva voz, el doctor Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Muy buenos días, doctor. ¿Cuál es la percepción que se tiene en estos momentos del presidente López Obrador y su gobierno? Salvador, buen día. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarte y a través tuyo, a tu audiencia. Sí, justamente la palabra es percepción, que muchas veces se empata con la realidad y algunas otras pues discrepa, pero a final de cuentas tienden pues a coincidir, es siempre cuestión de tiempo. Lo primero que vemos, yo tengo una gráfica frente a mí, los que nos están escuchando amablemente por radio no la ven, pero yo les voy a describir con mucho gusto. Es una primera tabla donde se tienen las respuestas espontáneas que los mexicanos nos dan a la siguiente pregunta. Dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? La semana pasada, el valor que obtuvo el tema del INE, el problema del INE, nos dice la gente, fue de 20%, más de 20%, que es una barbaridad. Hoy se expresa de dos maneras diferentes, el problema del INE y también se expresa diciendo las marchas. Sumadas nos dan 15.2%, que sigue siendo el tema individual más alto, aunque siempre en el contexto dominante de los temas de inseguridad, que es lo más lacerante que sufren los mexicanos. En la segunda gráfica que les quiero leer, ¿sí? Lo que tenemos es justamente la aprobación al presidente de la República. Él ha estado batallando desde los tiempos del informe, donde hay mucha propaganda, para obtener buenas notas. No las ha obtenido. Tenemos ya pues varias semanas en las que apenas roza la línea de advertencia en la parte más intensa de la propaganda por el informe, pero en términos generales tiene una situación de deterioro, está inscrito en una tendencia de deterioro. En este último valor registró 60.8, que no llega ni a la línea central y está refrenado solamente, no revierte pues ese deterioro. Muy lejos del 70% que él una y otra vez nos está diciendo que tiene. Solamente hace algunos meses rebasó por unas 2 o 3 semanas ese valor de 70%. En realidad la aprobación de él pues está abajito de 60%. 60, abajo del 60. Así es, él se está inflando un poco más de 10 puntos su aprobación. Tiene 59.8 en una tercera gráfica que le estoy leyendo a la audiencia. Tenemos incluso la evolución que muestra pues que fue ya de manera más precisa por ahí de enero de este año cuando rebasó por 3 semanas ese valor de 70% y a raíz de entonces ha estado perdiendo cerca de 12 puntos y ahorita está en ese valor de 59.8 con una desaprobación que va al alza de 27.5%. Ahora bien, estas son preguntas que son respondidas o contestadas por toda la población, ¿sí? Entonces tenemos esa aprobación, esa desaprobación. Pero hay otros indicadores en el propósito de anticipar problemas, también anticipar oportunidades entre los actores políticos. Esto pues lo puede uno desde el poder ver en el propósito de prevenir, anticipar los riesgos, pero también por supuesto desde la oposición. Y esas otras tienen la sensibilidad de anticipar los riesgos. Y en el caso de el presidente, cuando vemos la cuarta gráfica que dice quién es en su opinión el mejor político de México, lo que observamos es que tiene una alerta importante y de pronto pues desciende, que el orden casi de 5 puntos, de antes de la marcha del día 13 a el último valor que registramos este lunes.
Entonces tenemos pues que hoy en día el presidente López Obrador es considerado el mejor político por el 26.6%, pero hace 2 semanas estaba considerado, o hace una semana, por más de 30%. O sea, los fans, y ese es un tema muy interesante porque hoy en día con el populismo y la polarización, los políticos más que seguidores o correligionarios tienen fanáticos, tienen fans. Bueno, que se deterioren los fans significa que algo está haciendo que no le está gustando ni siquiera a sus más fieles, y esto es grave. En una quinta gráfica tenemos la contraparte de esta pregunta, que es ¿quién es el peor político de México? Y aquí sucede lo contrario, ¿sí? De andar apenas arribita del 5%, como 6%, se acerca al 10%, o sea, brinca el porcentaje de quienes lo consideran el peor político de México. Y aquí es interesante observar que dadas las respuestas que nos dan a personajes históricos como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas del Río, etcétera, es no considerarlo el mejor en los tiempos actuales, considerarlo el mejor o el peor de todos los tiempos. Esto es realmente preocupante. Hay una sexta gráfica que es muy interesante, se las voy a describir a nuestros radioescuchas, y es porque se grafica en el tiempo cómo va evolucionando la aprobación del presidente y cómo va evolucionando también el porcentaje de personas donde por lo menos un elemento de su familia está recibiendo apoyos económicos. Y se ve cómo cuando el presidente se deteriora, se incrementa el porcentaje de esas personas, las que reciben dinero, para detener las caídas, para volver otra vez a agarrar vuelo, y así se va dando a lo largo de las semanas, con una situación muy interesante que obedece a la ley de rendimientos decrecientes. Al principio, con menos personas recibiendo apoyo, el presidente andaba arriba, pues incluso hasta el 70%, como ya lo señalamos, y ahora ya el margen, la diferencia entre un porcentaje y otro, pues está ya no en ese pues 15 o 20%, sino apenas de 59.8 a 56.9, o sea, ya se cerró a 3 puntos. Eso quiere decir que este mecanismo, esta manivela que ha usado el presidente y su gobierno para sortear las crisis, se está agotando, y ese también es un riesgo. Y finalmente, la última gráfica, tengo un documento que se los voy a leer, que es lo que nosotros llamamos una carta de navegación política. Y es muy importante, se hace cada 4 mediciones, esta gráfica, se las voy a describir hasta dentro de 4 semanas. Y lo interesante aquí es que se muestra cómo están los distintos estratos en su fortaleza relativa con lo global, o sea, con los valores que tiene el presidente. Hoy en día, como les dijimos, tiene 59.8%, hace un mes, en el cierre de este documento, tenía 64%, o sea, ha perdido pues por ahí del orden de 4 o 5%. Y lo relevante es que la Ciudad de México y el Estado de México se mostraron en el valor anterior después de haber tenido 70.6 en la Ciudad de México, bajó a 47, y ahora está prácticamente igual en 50%, donde se muestra una debilidad en la Ciudad de México que se reflejó en la marcha. En el Estado de México, de haber tenido 63.6 en la anterior, bajó a 55 y ahora está en 56, o sea, también muy similar. Y en Veracruz, que había tenido una condición de fortaleza en la anterior de 82.5, baja a 70 puntos. O sea, de ser una fortaleza quedó en una situación donde ya no se tiene. Y lo más relevante de esto es que la gente con estudios superiores ahora es una debilidad, cuando en el 18 fueron los sectores que entusiastamente confiaron en él y lo apoyaron. Y al final de cuentas, en el fondo de esta gráfica, hay una línea completa seguida azul, que significa fortaleza sólida, pero muy sólida, y otra más abajito en color rojo. Bueno, esos son los grupos. El primero, el que soporta al presidente, que son los que reciben esos apoyos, ¿sí?, de los programas del presidente, y en rojo, los que no reciben. Y estamos hablando de 70%, ahí sí está el 70% del presidente, quizás sea su entorno social inmediato, ¿sí? Y está en 45.9 los que no reciben apoyo.
Entonces, pues, Ya. en resumen, lo que tenemos es una situación realmente preocupante, crítica para el presidente, seguramente de algún modo lo advierten, y seguramente por eso están preocupados por Sí. temas como el INE, porque estar dependiendo de personas que reciben apoyos, que son fundamentalmente personas con escolaridad baja y nivel económico bajo, Sí. significa que están dependiendo de sectores que tradicionalmente acuden poco a las urnas. Entonces, aunque los números globales se vean muy alentadores para Morena, los comicios futuros, en términos reales, porque hay que ir a la urna, sí se ve una situación preocupante. Dependerá pues ya de la oposición de cómo maneje las cosas el resultado final, pero en la elección pasada recordemos que en la elección para diputados quedaron casi tablas, entonces sí Ya. hay una situación de riesgo. Bien, como siempre, gracias, Salvador. Hasta la próxima semana. Gracias. Claro que sí, un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.